Bueno, entonces, ¿cómo lo organizé? Me preguntabas. Claro, Bueno, porque tú, yo me imagino en tu lugar, de repente tienes toda esa información, material gráfico, lo que te va contando su mujer, y es como, bueno, ¿y ahora cómo organizo esto, no? bueno, ha sido un proceso muy largo. Empecé eso en junio del 15 y el libro salió publicado el 5 de noviembre del 20. O sea, estamos hablando de más de 5 años. Y, y bueno, ha sido un libro difícil de hacer porque, primero, Dalí, Uy, perdón. ¿Ves? Sí, es que al final siempre pasa algo. pensaba que era yo. Batería descargada, pero si lo tengo conectado a la red. A ver, un momento. Me cago en la leche. Espera. A ver, batería descargada, ¿por qué? Si está conectada a la electricidad. Bueno, no pasa nada. Un momento. Me paso a la cámara del ordenador y ya está. No pasa nada. Venga, sí, aquí se ve también muy bien. A ver, ahí. Vale. Vale, ya está. Disculpa por el Bueno, lapsus. no, pues eso, que el libro ha tenido un proceso muy largo de creación y es verdad bueno, que la historia va tomando cuerpo, se van añadiendo nuevos elementos y tal. Si quieres, hago como una pequeña síntesis de la Sí, historia y hombre, luego... claro, tampoco cuentes todo porque lo interesante también para la gente que igual te esté viendo, oye, animaros a comprar el libro. Sí, 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 sí. No, bueno, Que el libro está muy bien, yo todavía no me lo he leído, pero yo cuanto no, pueda me lo voy a comprar también. no, el libro, volviendo al principio, Mm, quien lo ha leído sí que me dice que se nota esos 17 años en un archivo, se nota la formación de historiador, que yo la verdad es que nunca he ejercido de historiador, siempre he sido periodista y ya está, pero ahora se me reconoce un poco eso de historiador y yo estoy muy contento, la verdad. Entonces, lo que quería decir era que Dalí, para mí era como, bueno, entrar en el mundo de Dalí era como un poco decir, bueno, ¿qué hace este tío hablando de Dalí? ¿Quién es? ¿Qué sabe este de Dalí? Es decir, que el mundo de los dalinianos y el mundo de los expertos de mm. Dalí es un mundo al final como muy cerrado, ¿no? Entonces yo me veía como un intruso, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo tenía una historia que era inédita, era la historia de la relación de este niño, Joan Figueras, con Salvador Dalí y con Gala, que luego hablaremos de la importancia de esa relación de los tres, una relación que por lo que yo estaba viendo no se limitó a unas fotografías a un verano, sino que se mantuvo cerca de 40 años. Cerca de 40 años es toda una vida, una vida que marcan a este niño, pero que también marcan a Dalí y a Gala. Entonces dices, vamos a ver, si Dalí y Gala, estoy ahí un poco tal, pero un poco para ver la importancia de, bueno, pero este niño, ¿qué interés tiene? Claro, eso también es otra cosa, ¿no? Que habrá gente que dirá, bueno, vale, sí, había Vale, un niño que lo apadrinaron, muy bien, ¿y qué? vale, Es vale, como... sí, pero esos son 40 años de relación desde un niño que tiene 5 años, luego lo situaremos en el tiempo y veremos la aparición en estas fotografías que te he mandado, 5 años hasta la muerte de Gala en el año 82. Son muchos años. Entonces, le marcan la vida a Joan, pero también está presente en la vida de Dalí y Gala y por lo tanto marca la vida de Dalí y Gala. ¿Qué pasa? Que tanto Dalí y Gala tienen una fama y tienen un... Cuando tú hablamos y pensamos en Dalí y Gala, pensamos, Dalí, este personaje histriónico, raro, loco. Si tú piensas en que Dalí puede tener una relación con un niño, al que luego es un adolescente, es un señor mayor, que luego sabemos que se casa, que lo hemos dicho, que es padre y tal, y dices, no, esto no le pega nada a Dalí, pero es que tampoco le pega a Gala. Gala, sí, todo el mundo que conoce a Gala es una mujer malhumorada, fría, distante. Bueno, un Hmm. pequeño detalle, Gala tenía una hija. Gala Cecil, estuvo sí, sí. casada antes, Que se la dejó ahí a Paul Edouard Boulevard. y fue como, bueno, ya te entenderás tú, ¿no? Sí, entonces, claro, dices, uy, 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 esto, ¿cómo encaja tal? Entonces, bueno, lo que digo, el libro ha sido el proceso ha sido largo porque al final cuando tú ves esta historia que tiene una prolongación en el tiempo, quieres contar la historia, pero luego dices, bueno, esta historia, lo que estoy diciendo, como también tenemos que ver si ha marcado a Gala y a Dalí y ha influido incluso en la pintura que ha podido hacer Dalí en todos estos años, pues resulta que tiene mucha importancia. Entonces, a mí me ha servido la historia de Joan, contar la historia de Joan, que es lo que cuenta el libro, para explicar, no hacer una nueva biografía de Dalí, no he osado hacer eso,
pero sí para interpretar con esa óptica de ese niño que está presente en la vida de estas dos personas que aparentemente no son capaces de tener una relación de afecto, porque se la hemos negado, o incluso porque ellos mismos lo han negado. Dalí decía en las entrevistas que le hacían los periodistas que él odiaba a los niños, que los niños eran auténticos monstruos que cuando crecían acababan contigo y tal. Nadie podía pensar que en ese momento tenían un niño en su casa. Un niño que pasaba todas las jornadas con ellos, desde la mañana hasta la tarde, incluso se quedaba a dormir algún día. Este niño tenía su padre y su madre, pero pasaba allí y estaba con ellos, comía, salía a pescar, entraba al estudio de Dalí y lo veía como pintar. Incluso hay una historia muy bonita que el propio Dalí escribe, que en una jornada está él pintando y entra Joan y le coge uno de los pinceles y empieza a dirigir la orquesta de la música, posiblemente Wagner, que está sonando en la radio y tal, y se pone tan pesado que le dice que deje de pintar y se vaya con él a jugar a fútbol a la playa. Y al final se va a jugar a fútbol a la playa. Que son cosas, yo qué sé, que cualquier padre o cualquier tal haría para que te dejen en paz. O sea, pues eso, que todo, cambia bastante la percepción. A mí, bueno, yo no sé si te corto o igual no quiero interrumpirte el hilo o intervengo y te pregunto, porque hay varias cosas que me han venido a la cabeza. Una es, ¿cuánto habrá de redención por parte de Gala con este niño? O sea, ¿cuánto se volcará ella en este niño a nivel afectivo para tratar de alguna manera de hacer un poco las paces consigo misma y con la relación que había tenido con Cecil? Yo, o sea, soy consciente de que Gala, para la gente que no sepan mucho, Gala normalmente se la describe como una mujer bastante calculadora, fría. Además, yo creo que es un personaje también como para profundizar bastante y meterte ahí, porque realmente tampoco, o sea, tuvo una vida, por un lado, fácil, pero por otro lado, como muy escabrosa también. Y como, o sea, yo cuando, por ejemplo, he leído historias, ¿no? De cómo era su relación con Paul Eluard, luego con Max Ernst, luego que tienen ahí una especie de trío con el que están viviendo ahí durante, no sé si eran 2 años o así en París. Luego finalmente Paul se larga y le dice a ella que eres mi amor, no sé qué, vente para acá. Y ella se va con Max. se va a verlo con Max. Y bueno, y al final están ahí los tres juntos luego y al final se acaban... bueno, pues acaba ya dejando a Max Ernst vuelven otra vez al apartamento de París, pero coge sus maletas y se va. O sea, y luego también sé que Cecil, la hija de Gala, de alguna manera, tampoco es que ella la dejara en plan a la buena de Dios, porque estaba muy arropada. O sea, porque estaban las tías, quiero decir, la abuela, que tampoco es en plan, oye, abandonó a su hija ahí en la calle o algo así. No, la abandonó. Sí, pero que no la dejó en la calle, en el sentido de que la dejó en buen lugar, que podría haber sido peor. Sí, que no la dejó, o sea, no la dejó en una puerta de una iglesia y salió corriendo o algo así. Sí. Entonces, igualmente, sea como sea, yo me pregunto cuánto habrá de, ¿sabes? De redención, el decir, este niño, de alguna manera, todo el amor que no llegué a volcar con mi hija, ahora, ¿sabes? Voy a expiar mis culpas con este niño. Y por el lado de Dalí, yo no sé, claro, es que la sexualidad de Dalí creo que es un tema que también daría para hablar largo y tendido, por su relación con Lorca, porque él, por un lado, da la sensación a veces de que tiene como aversión al sexo, que lo que le gusta es mirar. Hay también, yo he leído por ahí, no recuerdo ahora exactamente dónde, que también podría ser que hubiera tenido historias con menores. Y entonces ahí es un tema que seguramente muchas veces o está en el aire o te lo habrán preguntado. ¿Tú crees que aquí pasó algo entre Dalí y este niño? ¿O crees que...? Bueno, tú también te acabo de soltar aquí toda una... Sí, varias. Empecemos por el principio. Venga, va. Empecemos por el principio. Cuando Gala tiene a Cecil, es un momento... Bueno, has explicado un poco la historia esta de Cecil, Paul Eluard y Max Ernst. Eran surrealistas. Y en el surrealismo no cabía ni los celos, ni estos sentimientos tan humanos de decir... Y ellos, efectivamente, es otra época, ¿no? En otra época, ellos no inventaron el amor libre, pero casi. Ellos efectivamente vivían los tres. Fíjate, vivían los tres durante un tiempo cuando
Gala conoce a Dalí en el año 29, que vienen a pasar, ella viene con su marido, o sea, Gala viene con Paul Eluard, con Cécile y con un grupo de amigos a pasar unas vacaciones, a conocer a unos artistas, a unos creadores españoles que son Buñuel y Dalí, que acaban de estrenar El perro andaluz en París, vienen a pasar tal. Gala se queda enamorada de Dalí, porque, a ver, que Dalí se enamorara de Gala, yo lo entiendo, porque Dalí era un joven, no tenía, en aquel momento, no, bueno, estaba empezando, pero él todavía no había dado el paso, había oído hablar del surrealismo y tal, pero él había estado en la residencia de estudiantes de Madrid y Barcelona, pero él se queda totalmente prendado de ella, que hay esas historias que él se disfraza, se hace cortes, se pone, se tiñe y tal para conquistarla. Pero ella es una mujer que vive en París, es una mujer de mucho mundo y sin embargo deja a Paul Eluard, que ese mismo verano a Paul Eluard lo manda a París y ella se queda con Cécile hasta septiembre. Pero esto te lo digo porque al año siguiente, que a mí eso siempre me llama la atención, eso es el 29, en el año 30, Gala sigue con Dalí, porque siguen ya toda la vida, ya no se separan nunca más, pero al año siguiente ya viene Paul Eluard con Nash, con Marie Nash, que es su segunda mujer, y vienen a casa de Dalí y Gala. ¿Sabes aquello que...? No, sí, tenía muy buen rollo. De Muy todas buen rollo. maneras, invito a la gente que nos esté viendo a que busquen fotos de Paul Eluard Sí, y fotos de Dalí cuando conoció a Gala. sí. Claro, Dalí era un bomboncito, ¿sabes? Bueno, Y pero... aparte Gala era una mujer que, por lo que yo he leído, era bastante fervorosa, vamos a decirlo así. Bueno, Como que vio a Gala... Dalí y fue como... Pero Gala... Sí, pero mira, en aquel momento ella viene de París, viene de estar rodeada, hay un cuadro, ahora no recuerdo el autor, que hay 17 surrealistas y la única mujer es ella. O sea, ella se está codeando con lo más y conoce a un tipo que vive en un pueblo perdido del mundo, que es Cadaqués, que vive en una chabola, bueno, la compran un poquito después, pero una chabola de 4 metros cuadrados donde no tienen ni luz ni agua. Y ella renuncia a todo eso por quedarse con él. ¿Sabes? Yo en el libro lo digo, no le quitemos también que tiene que haber un cierto enamoramiento, porque si Seguro, no, no se seguro. entiende, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. bueno, no, enseñaba esto. Esto es una de las cosas, una de las Mm. muchas lecturas que he tenido que hacer, una de las que más he disfrutado, que son las cartas de Gala a Paul Eluard. Ellos se siguen escribiendo cartas, nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, No, pero al final todo conecta de algún sí, modo. sí. No te preocupes. Se siguen escribiendo cartas. Paul Eluard nunca pensó que Dalí era un rival para él. O sea, él siempre pensó que Gala se había encaprichado de él, pero que en realidad de quien estaba enamorado de él, o sea, que estaba enamorado de él. La carta es hasta el año 48. Ellos dos hicieron un pacto, Gala y Paul Eluard, donde dijeron que las cartas las destruirían. Paul Eluard destruyó las de Gala, pero Gala nunca las destruyó y las conservó. Y cuando Gala muere, Cécile hereda cosas y una de las cosas que hereda son las cartas que le había enviado su padre. Y las publican al poco tiempo. Son una maravilla. Y en esas cartas yo me he leído todas bueno, he sacado, no he leído todas, pero he sacado las que Paul Eluard le dice a Gala. Son cartas enternecedoras, reclamando siempre el afecto, escríbele a Cécile, mándale más cosas a Cécile. Cécile llora mucho porque piensa que no la quieres. Esa niña vivió toda la vida pensando que su madre no la quería. Y ya para colmo fue cuando Gala está muriendo y se presentan por llegar, Y no llaman le a la deja, puerta y sí. ella dice, yo no tengo hija. Qué heavy también, ¿eh? ¿Eh? Entonces, claro, volviendo a la pregunta esta que me hacías del principio y tal, yo lo intento explicar en el libro, porque claro, yo tengo un hándicap muy grande y es que ninguno de los protagonistas está, ni Gala, ni Dalí, ni Joan está, por lo tanto, yo he intentado reconstruir esa historia sin los protagonistas. También digo que si ellos vivieran, seguramente mi libro habría sido diferente o no habría existido el libro, pero que al no estar, pues está reconstruida a Mm. partir de todo menos ellos. Entonces, yo explico en el libro o intento explicar por qué Joan y no Cécile, ¿eh? Porque lo que yo tengo muy claro es, y por eso he titulado el libro El niño secreto de los Dalí, no Sí, de sí, sí, Dalí, sí. porque yo tengo muy claro que esta historia es posible y perdura en el tiempo porque Porque están los dos, quiere sí. Dalí y quiere Gala.
Porque si Gala no hubiera querido, ese niño habría estado ese verano, que ahora explicaremos ya por qué está allí y qué hace allí ese verano, pero habría acabado allí y ya está. Y no, y continuó.